Bien, bueno, ¿cuántos vieron el partido de Ecuador? ¿Cuántos vieron el partido de Ecuador? Jugó contra... No, Costa de Marfil no. Contra Curazao. ¿Viste otro partido? ¿Sí? De otro mundial. Este partido contra Curazao hubo 15 tiros directos al arco que no entraron. Y ese partido quedó 0-0. Ahora, los ecuatorianos estaban contra el piso porque de verdad que las oportunidades de gol fueron impresionantes. O sea, era como si la portería estuviese literalmente cerrada. Y al final del partido quedó 0-0. Los chicos de Curazao dieron la vuelta olímpica como si hubiesen ganado el partido. Porque ellos son una nación que tienen realmente poco fútbol o poca calidad de fútbol en comparación a otros países, a Latinoamérica, incluso Colombia. Pero al final el secreto del por qué eso pasó es porque todos estos hombres, todo el cuerpo directivo, administrativo, técnico de Curazao le dan la gloria al Señor. Estuvieron orando antes de salir al campo. Todo el equipo, absolutamente todo el equipo, no solamente los jugadores, sino todo el equipo, estuvo orando y dándole la gloria a Dios antes y le dieron la gloria luego después al Señor por lo que el Señor hizo. Y quiero que entendamos esto porque aquí hay un principio detrás de todo. Tú te puedes enfrentar a cualquier gigante. Te puedes enfrentar a Brasil, Argentina, siendo Curazao. Pero si Dios está de tu lado, dice la palabra, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y con Dios somos la mayoría. Y cuando entendemos eso, entendemos que la vida no depende de las circunstancias ni depende de las cosas difíciles que tenemos delante de nosotros. Que realmente la vida depende de cuánto confiamos en Dios. Porque si un equipo de fútbol y unos deportistas que se cree que tal vez la profesión mejor pagada en el mundo es el fútbol. O sea, los salarios más altos en el mundo los tienen los futbolistas. Y pudiéramos decir que son gente altiva porque se ganan millones. Pero aún cuando entendemos que no importa cuál es el nivel económico, ni cuál es tu nivel intelectual, ni cuál es tu nivel en cualquier sentido, pero le rindes tu vida al Señor y lo colocas a Él como el Rey de todas las cosas, entonces tu confianza está puesta en el único que verdaderamente puede responder de la forma como tú estás esperando que responda. Y ese es nuestro Dios. Por eso yo entiendo que esta mañana que estamos en este momento en que hay elecciones en Colombia y nosotros queremos claramente que gane la luz, no las tinieblas. Y yo he sido abierto por quién estoy votando. Y no estoy votando por un hombre, estoy votando por un sistema. El sistema del reino de los cielos. Por eso estoy votando. Por lo que se está preservando a partir de allí. Pero entiendo que por encima de ese sistema, de las cosas de este mundo, está mi Dios. Y Dios está por encima de todas las cosas. Ustedes saben que el presidente de la República es el comandante en jefe de las fuerzas militares. ¿Sabían eso? Él es la máxima autoridad que tiene cualquier ejército de cualquier país. Pero hay un comandante que está por encima de todos los ejércitos de esta tierra. Y es el comandante del ejército de los cielos. Y se llama Jesús. Él está por encima de todo reino de los cielos, de todo reino en esta tierra y de todo reino por debajo de la tierra. Y en Josué, en el capítulo 5, Josué siendo, piensen, el presidente de Israel en ese momento acababa de ser elegido. Porque Moisés había muerto, así que lo eligieron a él como el gobernante de Israel. Así, si lo comparamos con los tiempos de hoy, lo colocaron como el presidente. Era un hombre de Dios. Pero sobre él estaba el comandante del ejército de los cielos. Y Josué capítulo 5 narra este encuentro con el comandante del ejército de los cielos. Y qué impresionante ver cómo ese encuentro cambia la vida no solamente de Josué, sino de toda una nación. Y lo que el Espíritu Santo me decía es que para que Colombia cambie, no se necesita un presidente que tenga adepciones cristianas o pro vida. Necesitamos tener un encuentro con Jesús. Para que Colombia cambie, eso es lo que se necesita.
se necesita que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual puso sus ojos en la meta y menospreció el oprobio que tenía que vivir. Por eso, porque Jesús sabía que pocos momentos después de la cruz iba a estar sentado a la diestra de Dios. Y Él sigue sentado a la diestra del Padre, gobernando todas las naciones. Así que no se les olvide por ningún momento en que Jesús está por encima de todo gobierno. Y lo que se necesita es que pongamos nuestros ojos en Él. Amén. Pero lo que quiero compartir con ustedes esta mañana es que este encuentro está entre dos eventos muy importantes. Está entre la preparación para poseer la tierra prometida, que tipifican las promesas de Dios, y ahora personaliza esto en tu vida. Tus promesas, tu tierra prometida, tu nuevo nivel de gloria. Estaba la preparación para recibirla como antecedente y la posesión misma de la tierra prometida como hecho subsecuente. Es decir, que ese encuentro estaba antecedido por la preparación para entrar a la tierra prometida, y luego como precedente o luego como subsecuente estaba la posesión misma de la tierra prometida. En Josué capítulo 5, el pueblo de Israel ya estaba en la tierra prometida. Pero ojo acá, una cosa es tener las promesas, y la palabra dice que nosotros hemos sido bendecidos con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Quiero decirte esta mañana que todas las bendiciones y las promesas de Dios ya tú las tienes. Lo que pasa es que todavía no se ha materializado. ¿Me voy a entender? Entrar a la promesa, a la tierra prometida, al nuevo nivel de gloria, es parte de parte de Dios. Pero poseer esa tierra ya nos compete a cada uno de nosotros. ¿Me hago entender? Las promesas que están dadas, todas las bendiciones están dadas, ahora tú tienes que materializarlas poseyéndolas. Y tenemos que estar preparados para eso. Entonces quiero compartir estos dos momentos. Más bien, hoy, porque no creo que me alcance el tiempo, voy a compartir el momento antecedente y el encuentro con Dios. Y el próximo domingo, no este que viene, sino el de arriba, voy a compartir entonces lo que significa entrar y poseer la tierra prometida. Así que quiero que me acompañes a Josué capítulo 5. Y yo le he puesto por nombre, no sé si me pueden colocar la imagen, yo le he puesto por nombre a esta enseñanza: el comandante en jefe. Josué capítulo 5, versículo 12 en adelante. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. La palabra dice: en esos días el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de piedra y circuncida a esta segunda generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncidó a toda la población masculina de Israel en Gibea Aralot. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo durante los años del desierto. Versículo 6. Los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor, por eso el Señor juró que no los dejaría entrar en la tierra que había prometido a Abraham, una tierra donde fluye leche y miel. Entonces Josué circuncidó a los hijos de los israelitas, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres. Subraya eso ahí en tu Biblia. Porque los que habían sido circuncidados en el camino a la tierra prometida, porque no los habían circuncidado en camino a la tierra prometida. Versículo 8. Después de ser circuncidado, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Subraya eso también ahí en tu Biblia. Después de ser circuncidado, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy he hecho que la vergüenza de su esclavitud en Egipto salga rodando como una piedra. Por eso ese lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura, grano tostado, cosechado en la tierra. El maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra,
y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Amén. Este texto, o el contexto de este texto, está en que ya el pueblo de Israel va a tomar posesión del pueblo o de la tierra prometida. Y se acuerdan que tuvieron que combatir contra Jericó, la ciudad que estaba amurallada. Así que ellos estaban en un lugar que se llamaba Gilgal. Y esa era, digamos, la estación antes de entrar a la estación, a la nueva gloria, al nuevo momento, a la estación prometida que Dios les había dado. Pero ojo, voy a volver a insistir. Ya estaban en Gilgal. Gilgal hacía parte de la tierra prometida. Una cosa es entrar a la tierra prometida y otra cosa es poseer la tierra prometida. Para poseerla tenían que pelear una batalla. Y esa batalla era contra Jericó. Yo quiero que entiendas esta mañana que las batallas que se libran con Dios son batallas que tienen una connotación más espiritual que física. Y te vas a dar cuenta de eso a lo largo que vayamos mirando esta historia. Más que física la batalla, cualquiera que tú estés librando, es más espiritual que física. Y si no lo entendemos de esa manera, entonces nos vamos a ir a pelear con nuestras fuerzas. Y la palabra dice que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Y por eso, cualquiera que sea la circunstancia que tú estés viviendo en este momento, párate un momento, ve a la presencia de Dios y dile: Señor, ¿cómo voy a pelear esta batalla? ¿Cuáles son las armas que tú me vas a entregar? ¿Cómo me voy a preparar para esta batalla? Y te puedo asegurar que el Señor te va a empezar a indicar cómo hacerlo. Bueno, esta mañana vamos a ver cómo Dios preparó a Josué para esa batalla específica. Y tal vez nos va a dar un direccionamiento de cómo tenemos que prepararnos para las batallas que estamos viviendo, para la batalla que está viviendo Colombia hoy. Y mi esposa ahorita lo decía, hemos estado por un año como misión orando por este día de hoy. Y yo creo en el nombre de Jesús que hoy vamos a ver la gloria de Dios. Hoy vamos a ver la gloria de Dios. Quiero que lo entiendas. Sea cual sea el resultado, hoy vamos a ver la gloria de Dios. Porque las oraciones de los hijos de Dios siempre son respondidas. La palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y el pueblo de Dios ha clamado por un año para ver la gloria de Dios. Yo estoy seguro que la vamos a ver en el nombre de Jesús. Así que según el texto que acabamos de leer, yo te voy a pedir que estés ahí mirando el texto, Josué capítulo 5. Lo primero que tenía que pasar era que el ejército tenía que ser circuncidado. Y yo no sé, cuando tú escuchas, no sé si a los hombres les pasa eso, pero cuando yo leía y que se prepararon cuchillos de piedra para circuncidarlo y lo circuncidaron, yo dije: ouch. ¿Cierto? Cuchillos de piedra, ¿te puedes imaginar eso? O sea, piedras que afilaron para circuncidar. Pero el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos habla de que la verdadera circuncisión no es la circuncisión del prepucio como en esa época, porque literalmente eso era lo que se hacía. Esa circuncisión era tipo de quitar la carne que era prototipo de pecado, oprobio o maldad del hombre. Y Dios entendió, porque, bueno, tendría que entrar a explicar otras cosas, pero, bueno, el pene del hombre, si se quiere, es como el sacerdote. ¿Ves? Y cuando la vida se da, literalmente, la palabra semen, esa palabra es semilla. Se siembra una semilla para que nazca la vida. Y hoy por hoy está descubierto, literalmente, que la placenta de una mujer realmente está hecha del ADN de los hombres. O sea, es un proceso que se da en el vientre de la madre, donde necesariamente el sacerdote ha tenido que entregar la semilla para que entonces la iglesia, que es tipo de la mujer, pueda gestar la vida. Amén. Todo eso es prototipo, y lo estoy diciendo de esta manera porque espiritualmente hablando, el Señor en el Antiguo Testamento, el prepucio tipificaba la carne, el pecado. Entonces, quitar la carne era para que realmente pudiéramos fungir en el Espíritu. Era una forma de decir: ahora están santificados. Y se dan cuenta porque Dios nos había traído en esta idea de santificación, y que precisamente la serie que acabamos de pasar hablaba de eso, de estar santos, de santificarnos. Pero ¿se acuerdan que hablamos de que lo más importante que teníamos que santificar era el corazón? Y el apóstol Pablo, cuando habla de la circuncisión, habla de circuncidar el corazón, quitarle el prepucio al corazón.
y esto es algo más espiritual. Así que acompáñame a Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. La palabra dice allí, versículo 28, pues no es un verdadero judío o un verdadero cristiano solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío, un verdadero cristiano, es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Amén. La verdadera circuncisión no es que carnalmente tú te quites una parte de ti, sino que realmente eso pueda pasar en tu corazón. Que te quites el pecado, el oprobio, la maldad que hay en el corazón, y tú puedas transformar, porque ese pedazo de carne lo que está haciendo es que impide que el corazón sea tierno y receptible. Y cuando tú quitas el pecado, le estás permitiendo a tu corazón que pueda recibir a Dios, que pueda recibir la semilla, para que en nosotros verdaderamente crezca el Rey de Gloria. Y dice el texto de Josué capítulo 5 que el Señor estaba quitando la vergüenza de la esclavitud, porque nosotros que estábamos esclavizados a un sistema egíptico, ellos estaban esclavizados a Egipto, porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón. Y es necesario que entendamos que tú y yo hicimos un cambio de reino. Nosotros venimos de un sistema egíptico, nosotros venimos de un sistema del mundo, pero cuando tú llegas a los pies de Cristo, la Biblia dice que somos trasladados a un reino de luz. Y tenemos que entenderlo en el corazón. Y lo que estaba haciendo Dios con ellos antes de darle la promesa era preparar su corazón para que no entraran a ese lugar todavía siendo esclavos. Porque aunque ellos ya tenían 40 años de haber salido de Egipto, su corazón seguía esclavizado. Su corazón seguía pensando, ay, si allá teníamos, ay, si allá éramos felices, ay, si allá no sé qué. Y sabes una cosa, que cuando tú vienes a los pies del Señor, vas a tener que vivir ciertas cosas. Vas a tener que tomar ciertas decisiones. Y es mucho más fácil vivir en tinieblas cuando tú no ves nada. O ¿cuántas veces no decimos, yo mejor cierro los ojos para no ver ese desorden? ¿Cuántas veces decimos cosas como esas? ¿Cierto? Las mamás que hablen acá. Cierro los ojos para no ver el desorden. No, yo me voy a hacer loco mejor para no ver. Pero la palabra dice que en su luz vemos la luz. Y cuando nuestros ojos son abiertos, empezamos claramente a ver las cosas que no están bien. Y muchas veces eso nos hace estorbo. Porque decimos, ¿a qué hora yo me metí en este lío de tener que reparar tantas cosas que están mal en mi vida? Tener que reparar mis heridas del pasado, tener que reparar mi corazón, tener que reparar mi conducta. Porque mientras nosotros estamos en la carne, pues vivimos en la carne. Y actuamos mal y decimos, yo soy así. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a hacer una obra de transformación en tu corazón, te empiezas a dar cuenta que eso no es suficiente. Que vivir de esa manera no es de bendición. Y requiere que tengamos un cambio verdadero para poder accesar a las cosas que Dios tiene para nosotros. Porque ciertamente la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y si tú no santificas tu vida, entonces las bendiciones que están reservadas para ti no las vas a poder recibir. Ellos tenían que ser santificados para entrar a la tierra prometida. Porque incluso vagaron en el desierto por tantos años, por 40 años. ¿Por qué? Porque en cada momento, teniendo que bendecir, adorar a Dios, terminaron haciendo estatuas de oro, levantando dioses ajenos en desobediencia al Señor, cuando Dios les había mostrado su poder y su gloria. Les había abierto el mar rojo, les había mandado maná, les había tenido y sostenido durante el desierto. La Biblia dice que su ropa no se desgastó ni su calzado. Y aún así seguían pensando en Egipto. Pero ahora Dios estaba diciendo, tengo que santificarlos para que puedan entrar a la tierra, porque si no, no van a poder hacerlo. Y dice la palabra que ellos estaban en una estación que se llamaba Gilgal. Y en esa estación que se llama Gilgal, dice, porque salió rodando, dice la palabra, salió rodando la vergüenza de Egipto que había en ellos. Y esa palabra Gilgal significa rodar, literalmente.
porque es un periodo de preparación en donde tiene que salir rodando todo lo que no está bien. Y sabes que espiritualmente Dios, cuando nosotros llegamos a este lugar, a mí el Señor me dijo anticipadamente que este era nuestro Gilgal, que era nuestro lugar de preparación, que de aquí tenía que haber una preparación del corazón para poder entrar y tomar la tierra prometida. Porque ya nosotros tenemos la promesa de Dios, pero ahora tenemos que poseerla. Y si no la poseemos, nos vamos a quedar básicamente estancados. Porque si tú no sigues al siguiente nivel de gloria en el que ya estás, como les predicaba hace unos domingos atrás, te estancas. Vas a sentir que no avanzaste porque estás estancado. Amén. Ahora el texto dice que la razón por la que debían ser circuncidados era para tomar el lugar de los padres. Y yo les dije, subrayen eso. Y ojo acá con esto que les voy a decir. Esto a mí me impactó. Tomar el lugar de los padres implica que yo tengo que ir al siguiente nivel de la generación de la que yo vengo. Porque sabes una cosa, nosotros recibimos muchas cosas de nuestros padres. Y muchas de nuestras heridas, muchos de nuestros comportamientos disfuncionales, muchas de las cosas que hay en nosotros, pecado, la palabra habla de que la maldad de los padres alcanzaría hasta la tercera y cuarta generación. Pero ahora estaba diciendo el Señor a Josué, esta generación va a tomar el lugar de sus padres que desobedecieron. Y por eso probablemente en la vida de ustedes, o en mi vida incluyéndome, ha habido divorcios, enfermedades, pecado, iniquidades. Pero estamos siendo llamados a romper con todo eso. Para que en nuestras familias ni haya divorcio, ni haya estas enfermedades terminales, ni haya ninguna de esas maldiciones, porque nosotros vamos a poseer la promesa de Dios. Y las promesas de Dios, dice la palabra, que son las que enriquecen y no añaden tristezas. Y qué bien si nosotros peleamos para que nuestras generaciones que vienen no tengan que vivir eso. Que la cortemos en nosotros. Y por eso entender que estamos tomando el lugar de los padres es tan importante, porque la promesa que también le fue dada a ella probablemente no la vieron por su desobediencia. El pueblo que salió de Egipto no fue el pueblo que entró a la tierra prometida. Toda esa gente que salieron en edad de guerra murieron en el desierto. Y la Biblia dice, acabamos de leerlo, que el Señor los tuvo 40 años en el desierto hasta que todos ellos murieran. Pero la generación de Josué era la generación que iba a entrar. Y quiero decirte esta mañana, nosotros somos la generación de Josué. Porque somos la generación de los últimos tiempos. No somos la generación de la ley, somos la generación del Espíritu. La generación que es tipo de Jesús. Josué, el nombre Josué tiene la misma raíz de Jesús. Porque esa es la generación que somos nosotros. Y por eso tomamos lugar. Y también dice que además de tomar el lugar de los padres, después de ser circuncidados, tenían que descansar y tenían que sanar. ¿Y tenían que descansar en qué? En Dios, confiando en Él, pidiendo que Dios sea el Rey de reyes y Señor de señores. El descanso en la Biblia, los selá de Dios en la Biblia, esos momentos de reposo, de silencio de Dios, esos momentos de confiar y de estar en Él, son los momentos más fructíferos que existen. Un minuto de oración conectado con el Espíritu Santo da más sabiduría que 1000 años estudiando. ¿Me hago entender? Conectarse en la presencia y descansar y confiar en Dios es mucho más poderoso que confiar en los hombres. El Salmo 24 dice que algunos confían en carros y en caballos, pero dice el salmista, pero yo confío en Jehová de los ejércitos. Y por eso hoy nuestra confianza no está puesta en un candidato, nuestra confianza está puesta en Dios. Yo no estoy mirando cuál es el candidato, este man es mejor o este man es peor. No, mi mirada está puesta en Dios. Él es el que sabe. Confío en Jesús. Confío en que nuestras oraciones han tocado el corazón de Dios y que Él va a colocar en este país la persona que este país necesita. Yo tengo una preferencia, obviamente, pero yo creo y confío en el Señor. Yo no he puesto mis ojos en ningún hombre. Yo pongo mis ojos en Jesús, porque Él es el único que puede gobernar esta nación de manera justa. Ningún hombre es perfecto. Todos somos imperfectos, incluyendo los que hoy están lanzados allí. Amén.
Y lo segundo que dice además es que además de descansar hay que sanar. Hay que sanar de las heridas, hay que sanar de la esclavitud, del resentimiento, del juicio, de la culpa, del pecado, para poder enfrentar la batalla. Imagínate ir a la batalla estando herido. ¿Quién puede ir a la batalla herido? Te matarían a la primera. ¿Sí me hago entender? Por eso el Señor dijo, ahora tienen, después de circuncidado, después de santificar, entregar el corazón, entonces tienen que descansar en Él, confiar en el Señor, pero tienen que sanar. No puedes seguir avanzando con las mismas heridas del pasado. Y quiero decirte proféticamente esta mañana, ya basta de seguir pensando en pobrecito de mí que me hirieron. Pobrecito de mí que mis papás no hicieron, mis papás no estuvieron, pobrecito. Ya deja de victimizarte, porque eso no sirve de nada. Si tú no tomas la decisión hoy de sanar tus heridas, te vas a ir a las batallas de la vida, cualquiera que estés librando, herido. Y un herido no sirve en batalla. Un herido lo terminan matando rapidísimo. O, hablando de fútbol, ¿qué jugador puede entrar lesionado a la cancha y ser funcional? Ninguno. Puede ser Messi, puede ser Cristiano Ronaldo, pero si está lesionado no sirve. Y por eso necesitamos sanar. Y sanar es un acto deliberado de confiar en Dios, en que Él va a vengar todas las cosas que hayan pasado en nuestras vidas. No importa quién, no importa cómo, no importa las circunstancias que te hirieron, pero tú le dices, Señor, yo te las entrego a ti. Y en ese momento el Espíritu Santo, dice la Biblia, que lava nuestras vidas. Y como agua limpia, dice la palabra en el libro de Ezequiel, como agua limpia, lava nuestros corazones de todas esas cosas que nos hicieron. Y que de repente nosotros nos hemos victimizado toda la vida. Así que no sigas enjuiciando a nadie, no sigas maldiciendo a nadie, no sigas atorado con una herida, no sigas con una disfunción que tal vez Dios te está diciendo, ya basta. Ya basta de seguir con el orgullo, ya basta de seguir con esa actitud. No te va a llevar a ninguna parte. Deja que yo te sane. Descansa en mí y yo te voy a sanar. Y si entras a la batalla sano, entonces vas a poder ver mi gloria. Amén. Así que eso es lo primero, circuncidar el corazón. Lo segundo, wow, y esto me rompió la cabeza estos días. Esto me tiene a mí tan contento. En el versículo 10 del libro de Josué, si vamos al versículo 10, escucha esto, dice: mientras los israelitas acampaban en Gilgal, sobre la llanura de Jericó, celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes. Justo al día siguiente, empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra. Versículo 12, el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se vio. Así que desde ese momento los israelitas comieron de las cosechas de Canaán. Y lo que me decía el Señor, el segundo aspecto para estar preparados para poder tener este encuentro con el comandante del ejército y poder poseer la tierra es aprender a comer de la cosecha. Di eso conmigo, por favor. Hoy necesito aprender a comer de la cosecha. Dilo conmigo. Necesito aprender a comer de la cosecha. 40 años comieron maná esta gente. 40 años. Maná es como sucaritas, pero sin azúcar. Más o menos eso era el maná. Sucaritas sin azúcar. Imagínense comiendo eso 40 años. Y era una provisión diaria. Pero ojo acá, el maná es la provisión del desierto. Lo voy a volver a decir. El maná es la provisión del desierto. No es la provisión de la tierra prometida. Comer maná, bien. El maná es la expresión de la misericordia de Dios. Y ahorita lo declaraba Pamela, pero yo quiero comer de la gracia. Porque la gracia es un favor inmerecido. La misericordia es cuando Dios te aguanta y cuando Dios dice, mira, te voy a dar esto para que puedas vivir. Y ya yo estoy harto de comer maná. No me malentiendas. Gloria a Dios por el maná. Bendecimos el maná de nuestras vidas. Bendecimos los momentos que pasamos crisis y los momentos de proceso en los que Dios te sostiene por su misericordia.
gloria a Dios. Y Él lo va a seguir haciendo porque Él sigue siendo fiel. Porque su misericordia se renueva cada mañana y es eterna, dice la Biblia. Pero Dios quiere que nosotros que entremos y aprendamos a comer de la cosecha, mis amados, del nuevo nivel. Porque ellos, cuando estaban en Gilgal, el tiempo que estuvieron allí, lo que hicieron fue que sembraron de las semillas que traían y empezaron a cosechar de la tierra. Y la cosecha tiene un nivel distinto, porque ya no es el mismo maná. Ahora es lo que yo empiezo a producir por la gracia de Dios. Amén. Yo no sé si me estás entendiendo, pero esto es tan poderoso que lo entendamos. Porque tal vez, y me incluyo, hemos estado viviendo de maná todo este tiempo. Hemos estado estancados viviendo de maná. Y decimos, gloria a Dios. A mí esa expresión en estos días. Pero ese gloria a Dios que tú dices, como que gloria a Dios por este poquito, ¿eh? Gloria a Dios porque salió bien. Gloria a Dios porque no terminamos mal. Gloria a Dios porque hubo. ¿Sí? Como una expresión de, sí, gratitud y todo lo demás. Pero es una expresión también de quedarte con lo poquito que se te está dando diariamente. Cuando Dios quiere que vivas de la cosecha. Cuando Dios dice, ¿sabes qué? Ya te voy a quitar maná. Porque es necesario, porque el nivel de la tierra prometida no es el nivel de maná, es el nivel de la cosecha. Y aquí está la revelación, que no es ninguna revelación, es algo que simplemente necesitamos entender y poder empezar a practicar para poder ver el nuevo nivel de cosecha. El engaño del enemigo, escucha esto, el engaño del enemigo desde el Edén ha sido que nosotros los hombres no comamos de la cosecha, sino que pretendamos comer, y yo no sé si esto se te parece a algún sistema que estamos viendo hoy por hoy, sino que comamos de lo gratis. Porque el Señor dice la palabra que puso en el huerto del Edén a Adán y le dijo, lábralo y cuídalo. Eso está en Génesis capítulo 2. Lábralo y cuídalo. ¿Eso qué implica? Trabajo. ¿Eso qué implica? Ponerse las pilas. ¿Eso qué implica? Que tienes que sembrar, que tienes que cultivar. Eso fue lo que se le dijo a Adán. Pero cuando se encuentran con la serpiente, ¿qué les dice la serpiente? Es que Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol prohibido, o sea, que entren en el pecado, ustedes van a ser como Él, creadores, y van a tener de todo, sin hacer nada. Eso es un engaño. Díganme, mis amados, ¿cuándo en la vida éxito está antes que trabajo? En el diccionario solamente. Pero si tú quieres ver éxito en tu vida, tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Y ese fue el engaño. Entonces, claro, Adán dijo, pero qué chévere. Y la mujer dice que cogió del fruto y se lo dio al otro que estaba ahí parado también como un tonto viendo lo que ella estaba haciendo. Y los dos comieron. Porque yo me imagino que Adán pensó, oye, pero qué bien, como de este árbol voy a ser como Dios, no tengo que trabajar. Yo no sé si ahí nació esta canción del Negrito del Batey. Pero mis amados, el trabajo no es un enemigo. ¿No saben cuál es la canción del Negrito del Batey? Mucho, no creo que. Cántala, Pamela. Esa canción que dice que el trabajo para mí es el enemigo. Y no es así. Realmente el trabajo es una bendición. Dios te entregó la tierra. Aquí tienes la tierra. Dios te dio los dones. Aquí tienes la forma en que tú lo vas a poder usar. Y además te dio las herramientas. ¿Qué más quieres? Pero nosotros queremos vivir del maná. Salir en las mañanas. ¿Y cuántos hemos soñado eso alguna vez? Salir a la terraza y que haya caído una maleta llena de dólares. Wow. Hay otra canción que dice, ¿y cómo lo hace? Yo no sé. O sea, vivir bien sin trabajar. Y mis amados, esto es diabólico. Porque si tú quieres ver cosecha, tienes que sembrar. Tienes que sembrar. Y sembrar implica cultivar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cultura del reino? Hace 3 años, hace 2 años atrás. La cultura del reino, cultivar.
el 1 de enero de este año, o sea, cuando sonaron los pitos, yo le dije a mi esposa que la amaba. No sé si ella se acuerda. Ella me dijo también que me amaba. Pero yo no puedo vivir estoy seguro que ella no va a vivir y no va a esperar que ese te amo del 1 de enero cubriera todo el año. ¿Sí o no? Ella me vive diciendo, ¿y por qué no me dice que me amas? Todos los días me lo dice. Porque, mis amados, nosotros creemos que podemos vivir sin cosechar, que podemos cosechar sin sembrar. Y cuando sembramos creemos que podemos vivir de una siembra que hicimos una vez y para siempre. Pero si tú quieres ver una cosecha continua, tu siembra tiene que ser constante. Dígalo conmigo. Si quieres ver una cosecha continua, tu siembra tiene que ser constante. Tú quieres tener una relación espectacular con Dios, tienes que orar todos los días. Tienes que meterte con el Señor todos los días, tener comunión con el Espíritu todos los días. Si tú quieres tener una relación con tu pareja, con tus hijos, buena, excelente, tienes que sembrar todos los días, en amor, en detalles, en momentos de complacencia. Si quieres tener esa relación con tus padres, igual. Si tú quieres verdaderamente ver la cosecha que Dios tiene para tu profesión, tienes que sembrar en ella. Tienes que sembrar en la iglesia si tú quieres ver que la iglesia siga creciendo. Tenemos que sembrar en cada cosa donde queremos cosechar. Eso es un principio bíblico. ¿Y sabes cuál es el principal enemigo de la siembra? El principal enemigo es la procrastinación. Cuando tú dices mañana. Sabes que muchas veces un momento de conexión emocional con tu pareja está a la vuelta de que te gires y la abraces. Y tal vez cuántas veces sentiste en tu corazón, abrázala o abrázalo. Y de pronto dijiste, mañana, cuando lo sienta. No es que ahora no lo siento, es que ahora estoy molesto, ahora estoy molesta. Ese es el engaño del enemigo. Pero cuando tú te giras y pasas el brazo y le dices, te amo, aunque ese momento no lo estés sintiendo. ¿Sabes por qué? Porque tú estás entendiendo que hay un principio que está por encima de eso. Y cuando tú siembras, entonces necesariamente vas a cosechar. Porque el que siembra, cosecha. Amén. Y es más, la Biblia dice que el que siembra escasamente cosecha. Pero el que siembra abundantemente cosecha. No sigamos dejando para mañana las cosas que podemos hacer hoy. Hay muchos te amos que se quedaron guardados en una cartera o en un bolsillo o en una gaveta, y el día que esa persona estaba en el cementerio, en el cajón, nos lamentamos. Y yo no lo estoy diciendo porque yo lo estoy haciendo del todo bien. Me falta, y eso es lo que el Espíritu Santo me ha dicho en estos días. ¿Cuánto necesitas entender que esto mismo que te estoy hablando tienes que aplicarlo en tu vida? Porque, mis amados, no nos cuesta sembrar en todo sentido. Y si nosotros queremos ver que esta iglesia crezca, si queremos ver que tu familia sea bendecida, entonces tenemos que empezar a aprender a comer de la cosecha. Y qué rico es comer de la cosecha. Porque cuando tú has cultivado la tierra y viste que el fruto crece, tú dices, wow, esto fue el fruto de mi trabajo por la gracia de Dios. Porque no se te olvides que por la gracia de Él que lo puedes hacer. Amén. Así que la cosecha dependerá de la siembra, y la siembra de tu determinación para hacerlo. Y allí podrás ver cómo Dios va a bendecir tu vida. Amén. Así que lo puedes comprender ahora. Primero, circuncida tu corazón. Y segundo, aprende a comer de la cosecha. Ahora sí, estamos listos para el encuentro con el Señor. Josué capítulo 5, versículo 13 y 15. Vamos a ver si me queda tiempo. O 15 minutos. Versículo 13 dice, Josué capítulo 5, versículo 13 dice, cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo?
Ninguno de los dos contestó: soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que le indicó. ¡Wow! ¡Qué tremendo encuentro! Y aquí viene lo que el Espíritu Santo me mostró sobre este encuentro. Fíjate que la pregunta que le hace Josué, acuérdate que el contexto es que van a entrar a la tierra, a poseer la tierra prometida, y es una batalla lo que van a pelear. Hay una preparación previa, circuncidaron a la gente, cosecharon, aprendieron a comer de la cosecha. Estamos listos para el encuentro, ¿no? Pero antes de eso, Josué tiene este encuentro con el comandante del ejército. Y cuando lo ve con la espada desenfundada, probablemente Josué pensó: ¿este quién será? ¿Será que este es abelardista o será que este es cepedista? ¿Sí? ¿Amigo o enemigo? ¿Y qué le respondió el Señor? Ninguno de los dos. Yo no hago parte ni de este partido ni de este otro. Yo estoy por encima de eso. Yo soy el comandante del ejército de los cielos. Yo soy el que gobierna. Yo no soy partidista de ni acá ni de allá. Yo soy Dios. Y cuando entendemos eso, entonces apenas empezamos a comprender de que aunque nosotros aquí en la tierra tenemos una responsabilidad de decidir entre el bien y el mal, tenemos un Dios que está por encima del bien y el mal, que está por encima de todo gobierno. Y cuando tú tienes un encuentro con ese Dios que está por encima de todo gobierno, la actitud nuestra tiene que ser como la de Josué. Porque aquí viene la actitud de Josué. La actitud de Josué fue caer reverentemente delante de Dios. Y él rindió su corazón. Eso fue lo primero que podemos ver. Rostro en tierra como señal de reverencia y honra. Una entrega absoluta. Mira, Josué era el hombre más importante de Israel. Era el presidente. Pero él cayó rendido a los pies de Dios. La Biblia dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se quitaron sus coronas y las tiraron delante de Dios. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no tenemos que hacer lo mismo? Cuando tú y yo estamos delante de Dios y eso pasa en tu habitación, tienes que rendir tu corazón a Él. Por eso, si tú no estás santificado, si tú no te quitas el prepucio de tu corazón y tú no permites que en tu corazón venga sanidad y confías en Dios, difícilmente te vas a poder conectar con Él. Porque muchas veces esa cobertura que tiene el corazón de orgullo hace que tú no quieras y no puedas ver a Dios. Hace que tú creas que lo puedes hacer solo. Hace que tú creas que no lo necesitas, o peor, que Él no te va a hacer caso. Pero Dios es misericordioso. Y Dios te va a dar maná si lo necesitas. Pero Él te quiere enseñar a vivir en el siguiente nivel de gloria. Antes de entrar y poseer la tierra prometida, Josué necesitaba tener, porque este encuentro era personal. Ya este encuentro no era de todo el pueblo, era un encuentro personal. Y se le presentó como un soldado. ¿Por qué? Porque Josué era un soldado. Eso es lo que se llama propiciación. Y a lo mejor a los que son músicos, Dios les va a hablar a través de la música. A los que son ingenieros, Dios les va a hablar a través de la ingeniería. O a los que son abogados, o a los que somos psicólogos, o arquitectos, o sea como sea el lenguaje de tu corazón, Dios te va a hablar en ese lenguaje. Y se te va a aparecer. Pero la actitud nuestra tiene que ser rendirnos delante de Él. Y aquí viene lo más importante, mis amados. Lo más importante fue lo que le dijo luego Josué. Josué le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga tu siervo? Cuando tú aprendes a reconocer quién es Dios, cuando entiendes que Dios está por encima de todo, ahí es cuando tú le dices: Señor, estoy a tus órdenes. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Porque si hay algo que nos pasa a nosotros los cristianos, y sobre todo cuando estamos viviendo procesos, es que le damos órdenes a Dios. Y le decimos: Señor, yo quiero que tú. Pero tenemos que invertir esa ecuación. Y más bien tenemos que preguntarle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que me comporte? Acuérdate que era el presidente de Israel el que estaba hablando allí.
Él no estaba en una actitud, haz, no, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud que Dios está esperando de la iglesia. Que nosotros hoy le digamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál quieres que sea mi actitud frente a lo que estamos viviendo? Si te atreves a hacer esa pregunta, entonces créeme que vas a recibir la dirección de Dios. Y me encanta la dirección que Dios le dio. Y sabes una cosa, yo tengo años leyendo este texto. Años. Y hasta ahora entiendo por qué el Señor le mandó a quitarse los zapatos. La famosa canción, quítate la sandalia de los pies porque el lugar que pisas santo es. ¿Sabes? Porque Dios quería que él estuviera en contacto íntimo con la promesa que le había dado. No vamos a poder entender lo que Dios nos ha entregado hasta que no tengamos un contacto íntimo con lo que Dios nos entregó. Dios me dio una familia hermosa. Y si yo no estoy en contacto íntimo con mi familia, no voy a poder entender que esa es mi promesa. Si yo no aprecio lo que Dios me dio, si yo no puedo entrar en ese contacto íntimo con la iglesia, y por eso cuando venimos aquí, y yo lo voy a hacer en esta mañana y te invito a que lo hagas también conmigo, no como un acto religioso, sino que quiero que entiendas esta mañana de que estamos en Tierra Santa. Y estamos en Tierra Santa, ¿sabes por qué? Porque este es el lugar que Dios nos entregó como promesa. Y es necesario que tú pises la tierra que Dios te entregó. Y yo he bromeado muchas veces de que tú no puedes andar por ahí poniéndole los pies a los carros y no sé qué. ¿Por qué? Porque eso Dios no te lo ha entregado. Pero cuando Dios sí te entregó algo, Él te dice, quítate los zapatos porque necesitas entrar en contacto con mi promesa. El contacto con la promesa fue esa. Para que puedas sentir la tierra que tienes que cultivar. Porque cuando tú te quitas los zapatos, ¿sabes qué pasa? La neurociencia lo indica. Que tú entras en contacto con la naturaleza. Y hay ejercicios de eso. De que pises la tierra. Sí, que puedas sentir esa tierra que has de cultivar. Y yo me quito, insisto, los zapatos no como un acto religioso, sino porque quiero mostrarte de que este lugar que Dios te entregó también a ti, me entregó a mí, es una tierra santa. Y Dios quiere que nosotros poseamos esta tierra. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir de lo que esta tierra va a cosechar. Y lo que tú siembres en esta iglesia, en todo sentido, con tu amor, con tu trabajo, con tus oraciones, viniendo a este lugar, sembrando aún en recursos, todo lo que tú siembres en este lugar lo vas a cosechar en tu casa. Lo vas a cosechar en tu familia. Porque ese es el principio. Y cuando Josué hizo eso, dice la palabra ahí que obedeció, ese vínculo se creó. Y allí, y lo vamos a ver el próximo domingo arriba, allí ya él estaba listo. Porque él tenía que entender al principio de que ya eso era de ellos. ¿Se acuerdan que Josué fue uno de los fueron 10 los espías que fueron a la tierra prometida? Y 8 de ellos llegaron diciendo, 10 de los espías llegaron diciendo, eran 2 espías. 10 de los espías llegaron diciendo de que esa tierra, que se los iba a comer, que no sé qué. Pero él y Caleb fueron los únicos que llegaron diciendo, ya él había entrado en esa tierra, ya él había visto el fruto de esa tierra. Entonces que él reconocer esa tierra era fácil, porque ya había visto el fruto sin haberlo cosechado. Pero ahora Dios nos está llevando, es momento en que empieces a comer del fruto que tú mismo coseches. Ya tienes la tierra, ya tienes el don, ahora cosecha. Y no sé cuántos de ustedes quieren empezar a vivir en ese momento. Yo le dije, Espíritu Santo, yo quiero empezar a vivir de cosechas. Ya no más maná. Y esa es mi oración esta mañana. Quiero que esta mañana nosotros entendamos que Dios nos ha entregado territorios, nos ha entregado cosas para poseer, tu familia, tu ministerio, tu profesión, este lugar. Pero tienes que tener claro en el corazón que debes poseer. Y para eso vas a tener que sembrar, para que puedas verdaderamente cosechar. Pasar del nivel del maná al nivel de la tierra prometida.
Y ese es nuestro nuevo nivel de gloria, el nivel que Dios nos prometió. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie esta mañana, vamos a orar. Y si te puedes quitar los zapatos,